Bé, deia bon dia y si m'ho permeteu, yo hablaré en castellano, ya que Ausi, que viene de tierras andaluzas, viene de Sevilla, no entiende el catalán, aunque ha hecho un esfuerzo para escuchar a Xavier Morlans y algunas cosas ha entendido. Decir que cuando Xavier ha pedido disculpas por no extenderse en el tema de la opción preferencial por los pobres, he pensado yo, bueno, es que es lo que tiene que hablar Ausi ahora en esta primera comunicación después de la ponencia marco. En el programa tenéis una pequeña presentación de Ausi, yo tampoco no me voy a extender mucho más, pero básicamente hace referencia a la formación, a lo que ha hecho, de qué manera se ha ido preparando en su vida laboral y de estar en medio. Pero yo creo que faltan algunas cosas aquí que, aparte de la diplomatura, el doctorado, el que esté trabajando en estos momentos en la Universidad Pablo Lavide de Andalucía y la Universidad de Loyola, ¿no? Aparte de esto, yo creo que Ausi es muchas cosas más. En estos momentos es la secretaria general de Cáritas Diocesana de Sevilla, pero además es una mujer casada, con 2 hijos, Pablo y María, de 5 y 2 años. Por eso también era importante que hoy pudiera estar en casa, porque el poco tiempo que tiene disponible para la familia, al menos poder estarlo y aprovecharlo al máximo, ¿no? Ausi es una persona de fe que se manifiesta esta fe en su alegría, su entusiasmo, su búsqueda, su reflexión y su compromiso. Es una persona inquieta, comunicativa y abierta, y tiene muy claro que en el momento de evangelizar la opción preferencial por los pobres es básica, es clave, y esto es lo que nos viene a transmitir en esta ponencia de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Margalida. Te puede el cariño muchas veces, ¿no? Bueno, yo pediros disculpas, ¿no? Porque quizás esta prisa que estamos aquí imponiendo, ¿no? Le decía antes, yo me siento hasta culpable, ¿no? Con el tema de las prisas, ¿no? Y después también, bueno, deciros que yo soy muy andaluza a la hora de hablar, nada más tenéis que escucharme, ¿no? Así que espero que me entendáis, ¿no? Entre que soy muy andaluza hablando y lo rápido que hablo, a ver cómo lo hacemos, pero yo voy a intentar hacer un esfuerzo por ir tranquilita, ¿vale? Para mí de verdad que es un placer estar aquí con vosotros, ¿no? Cuando Margalida me llamó, le dije prácticamente que sí, automáticamente. Me dijo, ¿tú te lo piensas? Digo, no, yo del tirón voy para allá, ¿no? Así que, bueno, espero transmitiros lo que en el fondo no deja de ser vivencial y bueno, que espero que al menos nos sirva a todos para reflexionar y construir colectivamente hacia dónde nos llama esa salida, ¿no? Que nos está impulsando el Papa Francisco con la alegría del Evangelio. Mira, yo cuando me planteaba este espacio reflexivo con vosotros, quería partir de 2 ideas previas, ¿no? Primero nos encontramos en una situación social, habla ahí de un marco desesperanzado, ¿no? Pero a la luz del camino de Emaús, ¿no? Estamos en un momento social complicado, ¿no? En estas semanas, ¿no? Estas semanas atrás se ha presentado el informe FOESA Nacional. Creo que vosotros presentasteis el martes, ¿no? El FOESA de aquí, nosotros en Andalucía también hemos presentado. Y son informes que nos muestran una realidad muy dura, ¿no? Con datos que dan escalofrío y que duelen y que deben interpelarnos, ¿no? A su vez, por otro lado, tenemos a la prensa que continuamente nos está machacando con noticias de corrupción, con la pérdida del sentido de la responsabilidad, del bien común, donde el individualismo feroz prácticamente está acaparando con todo, ¿no? Y ante esta realidad, a mí se me venía a la mente el pasaje bíblico del camino de Emaús, ¿no? Donde 2 discípulos, vosotros lo sabéis perfectamente, uno de ellos llamado Cleofás y otro que donde en el texto evangélico no dice cómo se llama y que a mí me llega a pensar que podemos ser cualquiera de los que estamos aquí, reflejaban tanto la desesperanza individual como colectiva ante la crucifixión del Señor, ¿no? Es decir, ellos habían puesto mucha esperanza en el Mesías,
una esperanza que se había evaporado, ¿no?, en el momento en que muere Jesús en la cruz, ¿no? Y quizás lo traía yo a nuestra realidad en nuestro momento actual, ¿no? Nuestra sociedad ha puesto esperanza, había puesto la esperanza en el Dios dinero, en el tener, en el trabajo, en el poseer, y al final todas esas ilusiones que habíamos puesto en eso, pues se han desvanecido, ¿no?, siendo conscientes que nada de eso nos va a salvar, ¿no? Pero bueno, al igual que los discípulos de Emaús se le abrieron los ojos del entendimiento en la Eucaristía, yo creo que a nosotros como cristianos se nos tiene que abrir el entendimiento cuando veamos ese partir el pan, ¿no?, que solo nos puede venir desde arriba, ¿no? Y en ese sentido, solo desde Él y en Él, ¿no?, encontraremos el sentido y la luz y haremos una lectura creyente de esta realidad social que nos interpela. Y sobre todo, y lo más importante, yo creo que por eso estamos aquí, solo desde Él y en Él encontraremos la guía y lo que nos pide para poder construir en estos momentos un mundo mejor, ¿no? Esa como primera idea principal, ¿no? Una segunda idea introductoria: la opción por los pobres es una opción teológica, ¿no? Es decir, como Iglesia, en nuestro caso como Cáritas, debemos tener claro que la opción por los pobres es una opción teológica, tiene que ver plenamente con una opción por Dios, de Dios. Porque soy de Dios, a mí me duele lo que le acontece a mis hermanos, ¿no? Y esa es la experiencia de un cristiano, ¿no?, el que se conmueva ante el sufrimiento de lo que pasa, ¿no? El compromiso social en ese sentido tiene sus raíces en el más sentido genuino del Evangelio, que es la buena nueva que en este caso la destinamos a los pobres y a los más desvalidos, ¿no? A mí en ese sentido hay una frase del Evangelio que siempre me interpela mucho, en Mateo 4:23, que nos decía: Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, ¿no?, enseñaba y proclamaba el Evangelio, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es decir, para mí esta I copulativa es clave en lo que yo quiero compartir con vosotros. Evidentemente estamos todos llamados a proclamar y a enseñar el Evangelio, pero a la vez tenemos que sanar y curar las dolencias y el sufrimiento humano, ¿no? Y no son excluyentes, sino que esa I copulativa nos hace que todos tengamos que estar en todo, ¿no? De esta forma, en este marco de que la opción por los pobres es una opción teológica, lo caritativo y social no es algo ajeno o algo periférico o algo accidental a la evangelización, ¿no?, sino que tiene que ser una dimensión constitutiva y esencial de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y ya nos lo decía Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, ¿no? Decía, os leo literalmente, ¿no?: para la Iglesia, la caridad no es un espacio de actividad, de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Una vez hechas estas dos ideas marco, ¿no?, una sociedad o un marco de realidad que está desesperanzado, pero que lo tenemos que mirar desde la mirada de los discípulos de Emaús, y teniendo claro que la opción por los pobres es una opción teológica, pasamos a lo que quizá lo que nos invita este congreso marco que estamos aquí hoy, que es lo que habéis trabajado durante todo este año, por lo que he visto, ¿no? Una Iglesia en salida misionera hacia las periferias, ¿no? Hablamos antes del contexto social que nos interpela, ¿no?, de esa realidad dura que nos interpela. Y ante esta realidad dura, ¿no?, muchas veces podemos correr el riesgo de querer y caer en la trampa de buscar la pura interioridad, ¿no? Es decir, ante una realidad dura, sin salida, con la utopía completamente desactivada, con los futuros extinguidos para algunas generaciones, ¿no?, podemos intentar buscar dentro lo que no encontramos fuera. Es decir, ante la ausencia social de Dios, solo la queremos buscar dentro, ¿no? Y ojo, buscar dentro esa presencia, ¿no?, esa tranquilidad, ese silencio es fundamental ante tanto ruido social que nos interpela. Ahora bien, tenemos que buscar esa interioridad y ese silencio interior no para quedarnos solos ahí, sino para escuchar más que nunca esa presencia que nos llama desde fuera, que nos llama desde los márgenes de esta sociedad, que nos llama desde los gritos y desde la violación de muchos derechos, de los derechos de muchos de nuestros hermanos que nos están llamando, ¿no? En ese sentido, la Iglesia hoy más que nunca nos está llamando a recuperar nuestro dinamismo misionero y evangelizador, ¿no? Ya desde la afirmación de Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ¿no?, la Iglesia existe para evangelizar,
pasando por el Sínodo de los Obispos, ¿no?, sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, y ya centrándonos en lo que es la exhortación marco que estamos trabajando aquí, de la alegría del Evangelio, estamos todos siendo fuertemente llamados a una transformación misionera de nuestras realidades eclesiales, ¿no? Una iglesia en salida, nos dice el Papa, ¿no?, que renovada en su encuentro con el Señor, animada por el Espíritu y con una profunda alegría, salgamos a los caminos a buscar a nuestros hermanos para darles lo mejor que tenemos, ¿no?, que es la salvación de Dios. Aquí abro un paréntesis sobre el tema de la profunda alegría. Yo creo que en este sentido los cristianos nos tenemos que trabajar mucho, ¿no? Yo tengo un amigo que no es creyente y siempre me dice, menos mal que cuando vais a la iglesia, no a la misa, recibís el mejor regalo y coméis del pan que os da vida y recibís la buena noticia, porque vamos, cuando salís de la iglesia tenéis todas unas caritas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es decir, muchas veces hemos perdido nadie diría que cuando salimos de misa que hemos recibido el mejor regalo que nos pueden dar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los cristianos nos tenemos que trabajar mucho esa dimensión de la alegría, ¿no? Porque si no es de ahí poca esperanza, ¿no?, poca visión de futuro de que el reino llega, vamos a poder transmitir. Cierro el paréntesis sobre la alegría, ¿no? En definitiva, como dice el Papa, no queremos una iglesia amurallada, cerrada en sí mismo, que esté en su confort, en sus seguridades, en lo que ya sabe, sino todo lo contrario, ¿no? Queremos una iglesia abierta, que abra nuevos horizontes, que sea arriesgada, que cree nuevos proyectos ilusionantes, ¿no? Pues bien, en esta tarea que nos invita Papa Francisco hacia esa salida misionera evangelizadora, la acción caritativa y social, es decir, el servicio a los más pobres y excluidos, cobra una dimensión central y fundamental, ¿no? El Papa nos subraya en la alegría del Evangelio que es el Evangelio el que nos tiene que impulsar al compromiso social, ¿no? Y cómo nuestra acción en este campo va a ser un servicio a la evangelización, al anuncio y a la transmisión del Evangelio, ¿no? En definitiva, ¿no?, el ejercicio de la caridad en la Iglesia va a adquirir pleno sentido cuando es una plataforma de transformación y de evangelización. Y a su vez esta va a querer adquirir una relevancia plena cuando fructifica en promoción humana, en desarrollo integral y, en definitiva, en obra de liberación. Pero bueno, nos podíamos preguntar... Espérate, que ya no sé ni dónde va. Nos podíamos preguntar... Aquí creo, ¿no? Ahí, ¿no? Pero bueno, nos podíamos preguntar, bueno, ¿y salir hacia dónde, no? El Papa nos invita a que salgamos, que seamos una iglesia misionera, pero ¿a dónde, no? ¿A dónde tenemos que ir, no? Pues bueno, quizá desde Cáritas sí tenemos que ver claro que hacia donde tenemos que ir son hacia las periferias. Periferias que hoy en día ya no están tan situadas o tan claras y tan territorializadas como podía pasar hace 40 años, ¿no?, donde parece que las periferias estaban muy marcadas por determinadas zonas geográficas, determinados barrios, ¿no? Hoy en día las periferias son mucho más complejas, ¿no? Las periferias son esos lugares, esos elementos estructurales de lo ambiguo, de lo incierto, de lo complejo. Hoy en día los problemas sociales ya no tienen una relación clara entre causa y efecto, ¿no?, sino que es algo mucho más complejo, pero es ahí donde tenemos que estar. Y es ahí donde tenemos que estar dando respuestas y tomando decisiones, muchas veces siendo conscientes de que no tenemos toda la información, pero estando seguros que es el Espíritu el que nos guía en esas decisiones, ¿no? En ese sentido, salir a estas periferias que nos pide el Papa Francisco es, en definitiva, salir de nuestras comunidades, de nuestras comodidades, ¿no?, de nuestras seguridades personales, de nuestro estado de confort, de nuestro estado de que todo lo controlamos, ¿no? En definitiva, salir a las periferias es desmontar nuestras tiendas del Monte Tabor, ¿no?, y avanzar e ir superando esas comodidades y dejar atrás nuestras comunidades físicas, ¿no? Y cuando yo hablo de comodidades físicas es muchas veces en el ámbito de la caridad, ¿vale? Hablo, ¿no? Estamos más acostumbrados a esperar que sean los pobres los que vengan a nosotros, ¿no? Nosotros nos refugiamos en nuestros despachitos de Cáritas, ¿no?, y esperamos que sean ellos los que vengan, ¿no? Ahí hablo yo de nuestras comodidades físicas. Pero también tenemos que superar nuestras comodidades mentales, ¿no? A veces nos basta con decir, bueno, yo voy a la parroquia, hago tal tarea, en este caso soy voluntaria de Cáritas y tal, y yo desde ahí ya me entra mi conformismo mental de que, bueno, algo estoy haciendo, ¿no? Y también superar nuestras comodidades metodológicas, ¿no? Es decir, muchas veces, sobre todo en el ámbito de la dimensión caritativa y social, parece que tenemos nosotros la varita mágica de cómo solucionarle la vida a la gente, ¿no? Y a veces
vemos a la gente y ya le decimos, tu problema es tal, 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 y tu solución es tal, tal, tal. Y ni siquiera hemos dejado que la persona hable, ¿no? Yo aquí siempre cuento la anécdota, que también la cuenta muchas veces Sebastián Mora, de un hombre de color negro que fue a una parroquia con su hija y fue a entrar por la puerta de la parroquia y automáticamente la señora de turno que estaba allí le dijo, no, no, la puerta de Cáritas allí. El hombre fue a la puerta de Cáritas, entró y salió con una bolsa de alimentos y se fue otra vez para la mujer. Y le dijo a la mujer, ¿ya la han atendido? Y dice, sí, yo agradezco que me hayáis dado una bolsa de alimentos, pero que yo venía a apuntar a mi hija a la catequesis, ¿no? Es decir, entonces, bueno, muchas veces caemos en eso, ¿no? En que le damos la solución antes, ni siquiera le damos el permiso a la gente de preguntar, bueno, ¿y a ti qué te pasa y tú cómo ves la cosa, ¿no? En ese sentido, os propongo una salida misionera hacia estas periferias desde 3 escenarios distintos, ¿vale? Bueno, se ha apagado esto, yo sigo charlando, ¿vale? Desde 3 escenarios distintos, ¿vale? Primer escenario, el escenario de la presencia, ¿vale? Nos dice la segunda carta a los Corintios, Cristo, el cual siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, ¿no? Un escenario de la presencia que se tiene que hacer, creo yo, desde 3 claves. Primera, un saber estar. El estar, simplemente el estar, ¿no? Es decir, el estar ha de ser la base antropológica de cualquiera de nuestras acciones o dimensiones pastorales, porque si no estamos corriendo el serio peligro de convertir nuestras parroquias en supermercados de acciones, ¿no? Fijaros que antes, yo me acuerdo que mi madre y mi abuela me contaban que ellos iban a la parroquia simplemente a estar. Hoy en día no, hoy en día vamos a las parroquias a reuniones, a misa, a acciones concretas, ¿no? Y ese peligro de la activitis es un peligro muy incrustado muchas veces en la dimensión caritativa y social, ¿no? Solo entendemos el hacer, cuando muchas veces simplemente basta con estar, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, ¿cuántos proyectos tenemos en Cáritas del estar? Yo creo que muy pocos, ¿no? A lo mejor tendríamos que ir avanzando por ahí, ¿no? Sobre todo porque a día de hoy son muchas las personas que nos están llegando a las Cáritas parroquiales que simplemente vienen demandando que alguien les escuche. Un sitio donde poder desahogar todo ese sufrimiento humano, todo. A lo mejor después se van sin que se le haya apagado la luz o el agua, pero el hecho de que alguien lo haya escuchado, ya para ellos es buena nueva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, por ahí tenemos que aprender a saber estar, ¿no? Un segundo elemento en este escenario de la presencia, un saber hacer. ¿Sí? No vale cualquier forma de hacer caridad. Y desde Cáritas en ese sentido yo creo que lo tenemos bastante claro y nuestro modelo de acción social nos lo dice, ¿no? Solo desde el acompañamiento y desde el encuentro con el otro estaremos llevando a cabo una verdadera acción caritativa y social desde nuestra identidad como Iglesia, ¿no? Podemos estar repartiendo toneladas de bolsas de comida, podemos estar repartiendo toneladas de ropa, que si no lo hacemos desde ese encuentro y desde ese acompañamiento, no lo estamos haciendo desde nuestra identidad como Iglesia. Porque, entre otras cosas, no le estamos dando la dignidad al otro de reconocerlo como hermanos nuestros. Yo aquí siempre, en este espacio, en este saber hacer, me hace siempre mucha gracia, hay una voluntaria allá en Sevilla. Yo no sé si conocéis Aracena. Aracena es un pueblo de la Sierra de Huelva, ¿vale? Donde ahí se crían muchos jamones y el jamón ibérico es magnífico, ¿vale? Y hay una voluntaria que siempre dice, las Cáritas parroquiales estamos todas bajo el efecto Aracena. Dice, ¿el efecto Aracena cuál es, no? Y me decía, siempre están situadas los espacios de la Cáritas parroquial en los lugares más alejados, más fríos y más oscuros de nuestras parroquias, ideales para curar jamones, ¿no? Es decir, entonces, desde ahí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿realmente estamos poniendo en el centro de nuestras comunidades parroquiales a los más pobres? Ahí lo dejo, ¿no? Habrá que preguntárselo, ¿no? Y un tercer saber, hemos hablado de saber estar, saber hacer y un saber decir. Con la que está cayendo no podemos seguir permaneciendo callados, ¿no? Es necesario que salgamos y levantemos la voz de lo que están pasando y sufriendo nuestros hermanos, ¿no? Es decir, no puede existir la mudez desde un compromiso cristiano, ¿no? Y en este sentido yo me interpelo mucho, ayer mismo por la noche lo hablaba con Sonia, ¿no? No vale que continuamente nos estén dando premios a Cáritas, y venga premios, que yo lo veo magnífico, pero que ahora nos manden a callar y nos cuestionen porque nos preguntamos el porqué de esa pobreza, ¿no? Como ha pasado con el FOESA, ¿no? Es que nuestra labor está ahí.
el cuestionar el por qué hay tanta gente pobre. Los premios están muy bien, pero cuando hay tanto premio es que algo mal estamos haciendo, porque no estamos removiendo conciencias, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, yo creo que ahí también tenemos que estar, ¿no? He hablado de la escenaria... ¿Esto sigue sin funcionar? Ah, no, sí, ya funciona, vale. El escenario de la presencia, con esas 3 dimensiones del saber estar, saber hacer y saber decir. Un segundo escenario, el escenario del diálogo. Y nos dice Juan, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Mirad, como Cáritas y como Iglesia, yo creo que es necesario que provoquemos un diálogo con esta sociedad, ¿no? Un diálogo que puede ser desde el testimonio, pero también desde la palabra, ¿no? Y un diálogo que en muchos casos ha de ser contracultural y tiene que ir en contracorriente, ¿no? Que haga sobre todo que la gente se reflexione y se cuestione, ¿no? Es decir, nos hemos llevado un tiempo con todos los medios de comunicación hablando de que si matábamos o no matábamos a un perro que estaba afectado o no afectado por ébola. Pero nadie, y apenas ha salido en la prensa, como el otro día recogían en un camión de basura a un montón de hermanos nuestros inmigrantes que llegaron a la costa. Aquí algo está pasando. Y somos nosotros, como cristianos, los que tenemos que provocar esa reflexión a la sociedad desde nuestros valores evangélicos, unos valores que, por desgracia, a día de hoy son completamente contraculturales, ¿no? Y bueno, el tercer escenario, el escenario del discernimiento, ¿no? Os pongo ahí en Corintios, ¿no? Está escrito, ¿no? Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. Tenemos que dejar hablar a Dios. Muchas veces los cristianos hablamos tanto de Dios que no lo dejamos hablar a Él, somos nosotros los que hablamos, ¿no? Y dejar hablar a Dios no solo en los textos, sino también en nuestra realidad cotidiana, ¿no? ¿Qué nos dice lo que está pasando hoy? ¿Qué me dice a mí como Ausi? ¿Qué le dice a Margalida? ¿Qué le dice a Sonia, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Por la mañana tenemos que rezar con la Biblia y con el periódico del día, ¿no? Porque es que la realidad nos tiene que interpelar y también nos tiene que hablar de Dios, ¿no? Muchas veces podemos caer en la seguridad de que creemos saber tanto de Dios que no nos dejamos llegar por la sorpresa de Dios, ¿no? Y para ello propongo como 2 elementos fundamentales. Es importante que le hablemos a Dios. Yo siempre, mi párroco, que ya falleció, un párroco mayor que tenía, siempre me decía, un cristiano, Ausi, es lo que reza. O tenemos una profunda experiencia de Dios, o no podremos transmitirla, o no podremos tener claro cuál es nuestra misión en esta construcción del reino, ¿no? Tenemos que hablar a Dios, pero también tenemos que hablar de Dios, ¿no? Y hablar de Dios se puede hablar de muchas formas, ¿no? No solo hablando con la palabra, sino también con el gesto, ¿no? Pero lo importante, ya sea con la palabra o con el gesto, es que lo hablemos desde lo vivencial, porque si no, al final estaremos dando un discurso vacío y teórico que no le llega a la gente, ¿no? Esos 3 escenarios como elementos clave para poder salir a estas periferias. Un tercer apartado, ¿no?, que os quiero compartir con vosotros. Los agentes de Cáritas, algo más que voluntarios, ¿no? Quizás yo creo que muchas veces las palabras son importantes y siempre que se habla de Cáritas se habla de los voluntarios de Cáritas, ¿no? Yo soy de las que defiendo que los voluntarios de Cáritas, bueno, nos llamamos voluntarios, pero en el fondo somos agentes pastorales, como están las catequistas, como están las de pastoral de la salud o como está el coro parroquial, ¿no? Son agentes pastorales que en un momento concreto o determinado decidimos una opción por la pobreza desde ese ser pastoral, ¿no? Y de ayudar a nuestros hermanos más pobres. En ese sentido, yo siempre planteo que las personas que nos vinculamos a la acción caritativa y social tenemos que hacer como un triple viaje, ¿verdad? Un primer viaje del yo personal a la comunidad cristiana, ¿no? A veces, cuando tú estás haciendo acogidas en la Cáritas parroquial, podemos estar atentados a pensar que soy yo, Ausi, o Paco, o Miguel, o Juan, o Pepe, el que está haciendo esa acción social, ¿no?, o esa obra social, ¿no? Y tenemos que tener muy claro que en la Iglesia la caridad individual no puede existir. Los que estamos en Cáritas lo estamos en nombre de una comunidad eclesial que ha delegado unos recursos para que nosotros los gestionemos, ¿no? Pero ahí la vinculación y la mirada comunitaria es fundamental. Somos simplemente, en ese momento, cuando nos encontramos con el otro, somos la Iglesia la que está actuando, ¿no?, con respecto a la persona que tenemos delante, ¿no? Un segundo camino de una acción social a la construcción del reino de Dios. Es decir, como Iglesia, nosotros no solo hacemos solidaridad,
o no solo acompañamos procesos de personas que están en situación de exclusión, o no solo ayudamos, ¿no?, sino que estamos llevando principalmente una tarea que el Señor nos encomendó, que era construir el reino de Dios aquí y ahora, ¿no? Y para esta construcción del reino yo creo que es importante que tengamos una doble mirada a la caridad. Por un lado, esa caridad hacia la persona directa, concreta, con sus necesidades, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Y ahí Benedicto XVI nos decía, ¿no?, que la caridad cristiana es ante todo la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, ¿vale? Y esa es una dimensión de la caridad que es fundamental y quizá que es la que más reconozcamos, ¿no? Pero si realmente nosotros vivimos nuestra opción por los pobres desde la Iglesia como construcción del reino, no nos podemos quedar ahí, sino que hace falta otro elemento que complemente a esa acción individual, y es la mirada a lo global, ¿no? Es la búsqueda, es la mirada a las estructuras, al sistema, es la búsqueda de la justicia social, ¿no? Yo creo que como Cáritas, ¿no?, y como Iglesia también tenemos que apuntar a esa mirada, y también tenemos que dar los pasos para que esta estructura, que al final es la que provoca esas necesidades individuales que atendemos por otro lado, cambien, ¿no? Y esa doble mirada es fundamental si queremos avanzar en esta idea de la construcción del reino, ¿no? Y un tercer viaje, ¿no?, que tendremos que hacer toda la gente que estamos un poco en esta opción más de la dimensión caritativa y social de la Iglesia, es del apoyarnos en los conocimientos, habilidades y saberes, ¿no?, que es importante cuando tú llevas a cabo intervención social, a apoyarnos también en la oración, la palabra y la Eucaristía, ¿no? Sí. Y esta debe ser nuestra fortaleza, es decir, nuestro apoyo donde podamos descansar las presiones, los sinsabores, los disgustos que muchas veces te da el estar en primera línea de batalla escuchando todos los problemas de la gente, ¿no? Es decir, yo admiro a los voluntarios que están en las parroquias porque son los que están en primera línea y son los que están recibiendo toda la carga y toda la depresión de esta situación social que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero yo siempre asemejo la labor del voluntario de Cáritas como un bastón, ¿no? Un bastón donde la gente viene a apoyarse y a poder desahogar todas sus debilidades, ¿no? Pero si nosotros somos bastones, ese bastón tiene que ser fuerte, y la fortaleza la tenemos que encontrar en la oración y en la Eucaristía, ¿no? Como cristianos, este tercer camino que propongo, si lo recorremos, eso es lo que nos va a ayudar a entender que no podemos entender una concepción de la contemplación que excluya el compromiso, pero también un compromiso que excluya la contemplación. Es decir, necesitamos las dos patas para poder realmente servir a nuestros hermanos como debemos y como Iglesia. Y bueno, desde este marco, ¿no?, en definitiva lo que nos invita, ¿no?, la alegría del Evangelio y la dimensión caritativa y social en el centro es que estamos llamados a evangelizar y a evangelizarnos, ¿no? Si algo caracteriza la dimensión caritativa y social es el encuentro con el otro, lo hemos dicho, ¿no? Pero un encuentro con el otro no desde una mirada de que yo soy la que te ayudo a ti, ¿no?, sino que es un encuentro bidireccional. Yo te ayudo a ti, pero tú me ayudas a mí. Yo te evangelizo a ti con mi acción, pero tú me vas a evangelizar a mí, ¿no? En ese sentido, os propongo 4 espacios en los que estamos llamados a evangelizar y a evangelizarnos, ¿no? El primero de ellos, ¿no?, llamados a evangelizar y a evangelizarnos en el encuentro con el otro directamente, ¿no?, con el otro que sufre, ¿no?, con la gente que viene a nuestras Cáritas parroquiales. Y ese encuentro con el otro que sufre es directamente un encuentro con el mismo Cristo, ¿no? Y un encuentro con Cristo siempre va a ser evangelizador y a la vez transformador. Evangelizador porque posiblemente para esas personas que vienen a pedirnos ayuda, nosotros vamos a hacer buena noticia. Una buena noticia que se puede materializar de 1000 formas, desde una sonrisa, desde un espacio de escucha, desde un pago del alquiler, desde un pago de corte de luz, desde una ayuda económica para que compres alimentos, y nosotros estamos siendo buena noticia para esa persona. Pero ojo, también es un espacio transformador, porque esa persona, la situación de esa persona, me tiene que transformar a mí, me tiene que interpelar, me tiene que hacer que yo cambie mi vida y me sitúe en una nueva sociedad donde todos seamos juntos. Y en ese sentido tenemos muchos pasajes del Evangelio que nos lo recuerdan, ¿no? Zaqueo, la hemorroísa. Pero yo sí quiero compartir con vosotros en este sentido una situación, un caso que me pasó a mí, ¿no?, que quizá Margarita me la habrá escuchado alguna vez, ¿no? Es decir, yo hace tiempo, bueno, por circunstancias, tuve que estar en un tratamiento de quimioterapia
y bueno, perdí el pelo, ¿no? Entonces, bueno, yo era voluntaria de mi Cáritas parroquial y yo hacía las acogidas y yo iba con un pañuelo en la cabeza, ¿no? Entonces, había una persona, Trini, una señora mayor, que era, por desgracia, de estas personas en Cáritas que están ya cronificadas, es decir, llevamos toda la vida atendiendo a Trini y bueno, tenía problemas de discapacidad, muchos problemas en casa, problemas de adicción en los hijos, en fin, un caso de grave exclusión lo podríamos hablar, ¿no? Pero bueno, Trini ya nos conocía nada más. Entonces, claro, a mí Trini, en las acogidas, ella me miraba, estaba como extrañada, como diciendo, ¿esta qué hace con este pañuelo en la cabeza, no? Ella no sabía muy bien un poco por lo que iba. Y me acuerdo que un día en la acogida le dije, bueno, Trini, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, no? Y empezó a llorar. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Has tenido algún problema más grave en casa? ¿Qué tal? Y fijaros lo que me dijo, Ausi, no te echen más ese champú en la cabeza. Entonces, claro, yo me quedé y yo le dije, no, tú no te preocupes que si depende de mí yo no me lo echo más. Pero claro, ella no sabía lo que pasaba, pero ella sabía que algo pasaba. Y era su forma de transmitirme, de decirme, oye, que me preocupo por ti, que lo que a ti te pasa a mí también me duele. Fijaros, ¿no? Fijaros qué momento de transformación, qué momento en el que esa mujer, que fíjate si tendría esa mujer problemas para estar preocupada, se preocupaba de cómo estaba yo, ¿no? A mí ese día, vamos, me dejé muerta y ella sigue traumatizada con mi pelo. De hecho, que cuando me sigue viendo me sigue diciendo lo del champú, en fin, pero bueno. Pero fijaros, ¿no? Qué momento y qué ejemplo de cómo ellos también nos evangelizan, cómo ellos nos transforman, cómo ellos nos tienen que interpelar, ¿no? Evidentemente, en este encuentro con el otro, si nuestro referente es Cristo, Cristo es el máximo exponente de darse. Cristo no daba las migajas, sino que Cristo se daba a Él mismo, ¿no? Y se da a Él mismo hasta los extremos que murió en la cruz, ¿no? Pero fíjate que murió dándose. A Él nadie le quita la vida, sino es Él el que la entrega, ¿no? En ese sentido, el darse desde esa gratuidad ha de ser nuestro mayor testimonio de evangelización, creo yo, ¿vale? Bueno, segundo elemento, llamados a evangelizar y a evangelizarnos con nuestros grupos, ¿no? Es decir, ya antes hemos dicho que la acción de Cáritas no puede hacerse individualmente, sino que se hace siempre desde una visión grupal, colectiva y comunitaria, ¿no? Evidentemente, un grupo que se dedica a la acción caritativa y social en nuestras parroquias, un grupo de Cáritas, debe cuidarse y tiene que tener una dimensión de organización, porque en el fondo estamos trabajando con personas, de horarios, de saber hacer las cosas, de saber, ¿no? De una parte más de formación más específica en intervención social. Pero ese grupo también se tiene que cuidar como un grupo pastoral, un grupo donde pueda compartir, donde pueda reflexionar, donde puedan leer juntos la palabra, donde puedan compartir entre ellos qué le está diciendo Dios en este momento, cómo están viviendo ese sufrimiento, cómo están viviendo esas cargas, ¿no? Porque si no, podemos ser un grupo o podemos convertirnos en un grupo muy eficaz y muy eficiente en la acción social, ¿verdad? Pero que estemos perdiendo mucho de nuestra dimensión identitaria como Iglesia, ¿no? Además, yo creo que en ese sentido Marcos nos lo dice. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, nunca de 1 en 1, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Un tercer elemento que sería llamados a evangelizar y evangelizarnos con nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Es decir, como hemos dicho anteriormente, Cáritas, ¿no? En este sentido, no es solo una organización eclesial, sino que es una dimensión fundamental de la vida de la Iglesia, al igual que es la dimensión catequética y al igual que es la dimensión celebrativa, ¿no? Y por ello es algo fundamental y no opcional. No puede quedar a merced de que haya más sensibilidad o no por lo social en nuestras parroquias o que haya una realidad más fuerte de grave exclusión que nos interpele y digamos, pues tenemos que montar una Cáritas parroquial, ¿no? Es decir, igual que nadie se cuestiona que tiene que haber misa cada día y los fines de semana en nuestras parroquias y que tiene que haber catequesis para nuestros pequeños, ¿no? Tampoco nadie nos podemos cuestionar de que tenga que existir una Cáritas o una acción de dimensión caritativa social en nuestras parroquias, porque es una dimensión constitutiva, ¿no? Y de la misma forma, y esto ya mirándonos cada uno de nosotros, ¿no? que todos los cristianos somos conscientes y necesitamos acudir a misa, porque es la fuente que nos da vida, y que todos somos responsables en el anuncio de la palabra y en la evangelización,
también todos tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad en esa dimensión social y caritativa. No podemos caer en la tentación de que la caridad dependa de 4 o 5 de la parroquia, que son los que se dedican a Cáritas, ¿no? Y el hacer que toda la comunidad parroquial se sienta responsable y se sienta llamada a esa dimensión social y caritativa, también es tarea y misión del grupo de Cáritas. Yo siempre se lo digo cuando me reúno con los grupos de las Cáritas parroquiales. Una de nuestras funciones fundamentales es poner a nuestras comunidades parroquiales en estado de respuesta ante la pobreza y la exclusión social. Todos somos responsables de todo y todos nos sentimos llamados a esa responsabilidad, ¿vale? En ese sentido, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos que sensibilizar a nuestras comunidades parroquiales formándonos en doctrina social de la Iglesia, promoviendo valores de solidaridad, de justicia, educando en la caridad, en el compartir, en la justicia. También tenemos que denunciar ante nuestras comunidades parroquiales qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces te encuentras a Cáritas parroquiales que están completamente desgastadas y superadas por lo que están sufriendo y encontramos a comunidades parroquiales que ni siquiera son conscientes de eso y no son conscientes de la realidad social que hay en su barrio, ¿no? Y es tarea de los equipos parroquiales devolver a las comunidades qué es lo que está pasando en su barrio, ¿no? Para poder hacer. Y también es tarea y tenemos que fomentar en nuestras comunidades parroquiales la comunicación cristiana de bienes, y no solo en lo material, y no solo en lo económico de que yo dé el primer fin de semana de cada mes mi donativo para Cáritas, que es importante y fundamental, ¿vale? Sino también comunicación cristiana de bienes de personas, ¿no? Todos tenemos algo que aportar y todos podemos poner algo al servicio de la gente que peor lo está pasando, ¿no? Y ahí es importante que lo trabajemos, ¿no? Y bueno, también llamados a evangelizar y evangelizarnos con nuestra sociedad, en esta sociedad en la que estamos todos, ¿no? Decían los Hechos de los Apóstoles, mirad cómo se aman. ¿Qué mejor ejemplo y forma de evangelizar que eso, ¿no? Solo el testimonio de nuestra forma de vivir hará que la gente se pregunte, oye, ¿y esta gente por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo viven así o por qué son así, ¿no? Pero voy más allá, ¿no? Si como cristianos hemos discernido una opción por nuestros hermanos más pobres y excluidos, nuestra dimensión de la acción caritativa y social de la Iglesia no solo puede quedarse, ya lo he dicho antes, en las atenciones individuales, sino que tenemos que mirar a lo estructural, a lo macro, al modelo social, ¿no? Muchas veces podemos estar tan ensimismados en nuestra dinámica de atender a uno, a Antonio, a Papita, a María, a Trini, ¿no? Que podemos llegar a pensar que Trini está sin empleo por su culpa, que Pedro es una persona sin hogar por su culpa, o que a yo no sé quién le cortan el agua a la luz por su culpa. Y señores, por su culpa no es, ¿eh? Es culpa de un mundo y de un modelo social que es injusto, que está roto y que es asimétrico. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta en nuestra acción caritativa y social. De esta forma yo estoy convencida que el voluntario o la persona que apueste por lo social en la Iglesia o es una persona política, y política me refiero a incidir y trabajar en la poli, en el concepto de poli, no estoy hablando de partidos políticos, ¿vale? O en algo estaremos fallando, porque solo desde ahí podremos cambiar estas estructuras. Los informes FOESA nos lo están poniendo encima de la mesa. Lo que falla es el modelo social y eso es tarea de todos cambiarlo, ¿no? Como seguidores de la vida de Jesús, este nos exige una implicación crítica en la sociedad y eso es fundamental que lo llevemos a cabo, ¿no? Y ya para terminar, mi intervención quiero terminarla con qué mejor frase de nuestro Papa Francisco, ¿no? Que no nos dejemos robar la esperanza, ¿no? Es decir, estamos en un mundo desolado, en un mundo roto, pero todos estamos llamados a sanarlo y a curarlo. Muchas gracias a todos. ¿Sí, ya está bien? ¿Cómo vamos de hora? Bueno, muchas gracias, Ausi. Perdona mi agobio, però en Mallorca som molt passadors de pena y passant pena y pobre l'agobiada una mica, pero bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que, no sé si te han dado algún premio o te van a dar alguno, pero remover conciencia sí que lo has conseguido. Tenemos para salir un poquito de este, a veces, cristianismo un poco comodón que tenemos, ¿no? Yo creo que esto ya vale la pena, ¿no? Dejamos, si te parece, pues un ratito que tienes, ¿no? Para poder
hacer alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que queráis pues compartir con Auxi, pues bueno, estará encantada de poder responder y compartirlo. Hay un micrófono que circula por ahí, entonces bueno, yo os invitaría a que demos la posibilidad, la oportunidad, pues de, bueno, quien quiera pues compartir, y por allí creo que hay una persona que sí tiene interés. Buenos días a todos. Hola, sí. Bueno, darte la enhorabuena, Auxi, por tu comunicación. Y es un poco subrayar lo que decías de saber escuchar. Hoy sabéis que es el Día Nacional de la Escucha y desde el Teléfono de la Esperanza hacemos una llamada a aprender a escuchar, que no sabemos. Y ya también compartirlo con todos vosotros y también proponernos este pequeño aprendizaje que no acabamos de dominarlo. Era remarcar un poco esto, agradecértelo. Sí, el micrófono de Auxi, per favor, que mos afuinen desconnectat un i s'ha connectat l'altre. A ver. Sí, ahora, ¿no? Ya. Bueno, sobre todo quería preguntar, yo espero que me hayáis entendido, espero que sí, ¿no? Y bueno, un poco por compartir, por ratificar mucho más lo que ha dicho el compañero, ¿no? Yo creo que es un reto para todos crear esos espacios del estar, ¿no? Y lo decía y creo que lo he comentado, no solo como una dimensión en la parte caritativa y social, sino que en todas las dimensiones pastorales, ¿no? O avanzamos en el espacio de estar o podemos perder mucho de nuestra base antropológica como Iglesia y como presencia de Cristo, ¿no? Sí, hola, buenos días. Mira, a mí también me ha encantado mucho tu intervención. Ha habido un momento de la misma que apuntabas que Cáritas ha recibido muchos reconocimientos, muchos premios, que a lo mejor estaba bien ya de recibir tantos, porque se había producido alguna interpelación, alguna queja, algún malestar en relación a la presentación de los informes FOESA, ¿no? A mí me gustaría que profundizaras en qué sentido se ha producido ese malestar o de dónde han venido esas críticas o esas presiones. Bueno, con el tema de los premios, me parecería que una incendiaria, que me parece muy bien que nos den premios, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayer lo decía Sonia Olea, la compañera que está de Cáritas Española, ya hemos ganado suficientemente legitimidad con tantos premios, ahí está Sonia que está levantando la mano, ahora es el momento de que pongamos en esta legitimidad que hemos ganado para denunciar, ¿no? Porque ya tenemos el suficiente reconocimiento como para decir, bueno, nuestra voz es autorizada y en esto denunciamos, ¿no? Con respecto a lo que usted plantea del tema del informe FOESA, evidentemente a nadie, a ningún gobierno le gusta que le pongan encima de la mesa los datos que pone el FOESA, ¿no? Pero vamos, sea del partido que sea, yo creo que aquí nos entendemos todos, sea del partido que sea, ¿no? Entonces, muy bien cuando nos dan los golpecitos en la espalda, que lo estáis haciendo muy bien, porque en el fondo estáis siendo un colchón para lo que está dejando de hacer el Estado, ¿vale? Pero cuando yo interpelo y provoco que, bueno, que el Estado no está funcionando tan bien, entonces ya vienen las presiones y esto para que determinados datos no se publiquen o que si se publican se hagan de manera más descafeinada, ¿no? A eso me refería, ¿no? Y bueno, y son presiones que se han podido recibir en las distintas dimensiones, a nivel nacional y también en las autonomías, te lo puedo asegurar.
Hola, buenas tardes ya casi. Bueno, quería un poco comentar a raíz de lo que has dicho, que creo que es muy importante el que comuniquemos a todo lo que se está haciendo en Cáritas, lo que se está haciendo en las parroquias, lo que individualmente en pequeños grupos estamos haciendo los cristianos. Esto no llega al mundo, esto no llega a la sociedad, no llega a nuestros jóvenes, no saben lo que hacemos y nosotros somos los primeros que a veces no sabemos lo que está haciendo Cáritas en nuestra parroquia. Es decir, creo que de alguna manera tenemos que hacer un feedback y que suba para arriba lo que se hace en las periferias, que todo el mundo pueda enterarse y hacernos un poco de propaganda de lo bien que funciona, aunque no tanto como nos gustaría, en todo el mundo lo que muchas personas y voluntarios están haciendo. Bueno, yo creo que en Cáritas hemos llevado a rajatabla eso de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, pero es verdad que nos queda mucho por avanzar en campañas de visibilidad y de sensibilización. Y no porque nos queramos vender para que nos den palmadita en la espalda y nos den premio, ni mucho menos, ¿no? Sino porque yo creo que es así, desde el testimonio, es como evangelizamos. Desde el testimonio es como podemos crear ese diálogo contracultural con la sociedad, cómo podemos interpelar a la sociedad. Y yo creo que es fundamental lo que plantean, ¿no? Que tenemos que avanzar mucho más en visibilizar lo que hacemos, pero desde esa mirada, no desde querer ganar más protagonismo, ¿no? Sino desde la mirada de poder mucho más evangelizar desde el testimonio, ¿no? Que creo que también lo decía el Papa el otro día en una intervención con los jóvenes. Sí. Y hay unos apuntes que quería hacer y dejar claro que la pobreza no es el resultado de un designio divino, sino de una estructuración mala de la sociedad. Y que hay una cosa que es inevitable, que es el mal. Estamos en un mundo creado, en un mundo finito, en un mundo imperfecto, y el mal va a existir siempre. Nuestro objetivo debe ser, pues, intentar paliar ese mal, que no lo vamos a conseguir nunca, la eliminación, porque eso es una utopía, aunque esa utopía es la que nos hace caminar para intentar acabar con ese mal. La pobreza, repito, no es un designio divino de Dios, que Dios quiere el progreso y la riqueza. Y la riqueza es buena cuando es compartida con los demás. Y la pobreza nunca enriquece a nadie. A mí no me gusta eso que dice que con su riqueza era rico y con su pobreza no se enriquece. No me parece adecuada. Yo a veces creo que se interpreta mal la pobreza y se confunde con la austeridad, que es otra cosa. La pobreza nunca es buena, en ningún sentido. La austeridad sí. Claro, yo creo que en ese sentido, yo creo que cuando lo decía la doble mirada, yo creo que no solo tenemos que paliar, también tenemos que mirar las causas de la pobreza. Y es verdad que a lo mejor muchas cosas van a ser estructurales y va a ser muy difícil de cambiarlas, pero al menos si realmente nos creemos eso del reino de Dios, tenemos que intentar ir a las causas. Si no, podemos seguir toda la vida paliando y haciendo cositas para que la gente, cuando ya llegue a nuestras Cáritas parroquiales, le intentemos dar la solución. La mirada de fondo tiene que ser que la gente ni siquiera llegue a las Cáritas parroquiales, ¿no? O sea, y si lleguen porque quieren venir a compartir espacios, reflexión o estar, no porque tengan una necesidad material, ¿no? Y la solución de la pobreza, evidentemente, empieza por cada uno de nosotros. Cuando yo hablo de las estructuras, no me refiero solo a tirarnos en plan incendiario, antisistema y tal, no. El cambio del sistema empieza por cada uno de nosotros mismos, ¿no? Y el otro día en el FOESA nos lo decían. Cambiar el modelo social no es una cuestión económica, es una cuestión cultural. Y solo desde lo educativo podemos cambiar ese modelo social en el que y que cambiemos que la mirada, que el centro no es lo económico, sino que el centro tiene que ser la persona. Y eso pasa por cada uno de nosotros, evidentemente, ¿no? Hola, buenas tardes, buenos días. Has utilizado mucho la palabra hermanos todo el rato y la utilizas inconscientemente porque lo tienes muy integrado. O eso es la sensación que yo he recibido. A mí me preocupa una cosa en el servicio que hacemos a los más necesitados, porque a veces caemos en el error de no vivirlo como hermanos, sino que nosotros somos sus salvadores y les estamos salvando de la situación que viven ellos, ¿no? Yo en una ponencia hace poco oí a un compañero que estuvo en Burundi
que decía que parecía que nosotros íbamos ahí a ayudar a salvar, ¿no? Y en el fondo los que nos salvan son ellos, que nos hacen ver otra realidad, ¿no? Entonces, en la construcción del reino, esa palabra hermanos, que me parece muy bonita, yo creo que a veces, a mí personalmente, y no sé si pasa a más gente, nos cuesta resituarla. Entonces, ¿cómo es tu experiencia de que te salga con tanta naturalidad el vivir hermanos? Porque yo creo que caemos en el error de que nosotros estamos haciendo algo por ellos y somos los salvadores. Corremos el riesgo, peligro de pensar que somos los salvadores del mundo, ¿no? Y que nosotros somos ahí los que vamos salvando vidas por el mundo, ¿no? Desde ahí 2 correcciones, yo ya lo he dicho, ¿no? No es tu acción individual, es una acción de una comunidad eclesial y de una iglesia que es la que está detrás tuya y a la que tú estás representando en ese momento, punto 1. Y punto 2, tenemos que cambiar la mirada del otro, del que tenemos delante, ¿no? Es decir, es verdad que yo utilizo mucho la palabra hermano, pero porque así lo he vivido en mis diferentes experiencias vitales cuando me he ido encontrando con el otro, ¿no? Yo, con el caso que he contado de Trini, ¿no? Sí, yo no la puedo mirar de otra manera, porque al final es ella la que me devuelve, ¿no? Pero para eso yo creo que hay una parte también de cambiar el chip y ver al otro no como un elemento objeto, que es prostituta, que es persona sin hogar, que es drogodependiente, que no tiene para comer, no, es una persona. Primero, es una persona con dignidad, igual que yo, que está pasando por ese momento puntual, siempre las pobrezas son situacionales, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que ahí lo que más nos puede ayudar a situarnos es pensar que en cualquier momento, y más hoy en día, somos nosotros los que podemos estar ahí. Cualquiera de nosotros, bueno, a no ser que haya alguien con muchas seguridades, ¿no? Que no lo sé, ¿no? Pero cualquiera de nosotros podemos estar hoy en día en la fragilidad social que tenemos ahí enfrente. Si pensamos, ¿cómo nos gustaría que a nosotros nos atendieran? ¿Como un objeto al que nadie le pregunta y le da la solución y ya está? ¿O como decir, bueno, ¿y tú qué proyecto de vida tienes? ¿Tú qué quieres hacer en la vida? ¿Tú cuál crees que puede ser la solución, ¿no? Porque si no partimos desde ahí, lo primero que estamos haciendo es no reconocerle la dignidad a la persona. Y eso es lo principal para igualarte como hermano con él, creo yo. Por ahí había una palabra. Buen día a todos. Escucha, la asamblea, yo quería decirte que para mí ha sido un cuestionamiento personal, comunitario, a nivel eclesial y social. Y que la mirada global creo que es un trabajo por hacer. Y luego te quería decir una cosa. ¿No crees tú que en este momento que nos está cayendo, como tú has dicho, no se nos está abriendo el surco de los márgenes, el surco de la exclusión, el surco, por ejemplo, de la violencia, del maltrato, de la prostitución? ¿Qué se puede hacer? No me he enterado bien de la pregunta, perdona, hermana, que no me... Que ante lo que se nos está cayendo de crisis y de exclusión y de pobreza, ¿no se nos está abriendo una brecha en los márgenes? Claro. Y entonces existe pues más marginación, más violencia de género, más maltrato, más prostitución, sobre todo la exclusión de la mujer. Sí, yo, bueno, el tema de la exclusión de la mujer. Sí, en ese sentido, ¿qué podíamos hacer ante estos surcos que se están abriendo, ¿no? Evidentemente, cada vez, y los datos de Informe Fuerza nos lo plantean, ¿no? Cada vez la desigualdad es mayor, ¿no? Y cada vez la cohesión social está más alejada, ¿no? ¿Qué podíamos hacer nosotros ahí? Evidentemente, punto número 1, lo dicho, nosotros no somos salvadores del mundo, que muchas veces echamos en nuestras espaldas la responsabilidad de poder salvar y solucionar todos los problemas sociales. Evidentemente no es ni nuestra función únicamente, ni es nuestra única responsabilidad. Es decir, yo creo que como Cáritas tenemos que tener claro cuál es nuestra labor subsidiaria y, sobre todo, tenemos que reivindicar mucho al Estado, el papel del Estado. Yo creo que a día de hoy está habiendo una dejadez absoluta
de las funciones de la administración pública en materia de políticas sociales, que es lo que está haciendo que cada vez se abran más esos surcos, ¿no? Si miramos los recortes no nos están afectando a todos por igual, los recortes le están afectando a los últimos de los últimos, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Primero, lo que he dicho antes, salir de este modelo social pasa por un cambio de modelo cultural, un modelo educativo, la educación ahí es fundamental. Punto número 2, tenemos que ser mucho más reivindicativos con la defensa de las políticas sociales. Yo no sé si aquí os está pasando, pero al menos en Andalucía el sistema público de servicios sociales está completamente desmantelado y eso no lo podemos permitir. Es decir, tenemos que reivindicar y exigir que el Estado cumpla su función de protección y que no lo deleguen entidades sociales, que puede ser Cáritas, pero puede ser Cruz Roja, puede ser otra, ¿no? Y muchas veces creo que estamos entrando al juego de hacer ese papel subsidiario del Estado, que no es nuestra función, ¿no? Y yo creo que por ahí tiene que ir un poco, ¿no? El reivindicar al Estado que cumpla su papel de políticas sociales, evidentemente. Bien. Por allí hay una palabra sí. de hace mucho tiempo. Ah, perdón. Y bueno, yo creo que, no sé, esto cómo va. Jaume, tú que eres el del tiempo. Si hay. Si no... Una o dos más y me tengo que ir ya a Sevilla, lo siento. Bueno, en primer lugar también, muchas gracias por la intervención y a mí me ha gustado especialmente esta visión global que a veces puede faltar en los problemas sociales y el sufrimiento y la marginación y la exclusión de la que habla el Papa, ¿no? Me ha gustado porque hay una dimensión material, una dimensión económica, pero hay una dimensión personal, una dimensión espiritual. El Santo Padre en Evangelii Gaudium dice que la peor marginación es la marginación espiritual. Es decir, lo que has contado del africano me ha parecido muy ilustrativo y he visto que en muchas ocasiones y mucho trabajo en este tipo de gente excluida, que es muy importante ver que cada una es imagen de Dios y esto es lo propio del cristianismo, ¿no? Porque si no podemos vernos envueltos en una dinámica como de reduccionismo económico, que ha quedado también, por desgracia, en la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y en alguna ocasión lo he podido ver en otros países del mundo, especialmente en África, que se ve más la dimensión personal, la dimensión espiritual, que a veces a nosotros, concretamente los sacerdotes que estamos en estos ambientes, vemos que a veces falla un poco. Simplemente agradecer esto y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar un poco a propósito de lo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Quiero decir, la Iglesia, los cristianos, creo que intentamos muchos hacer toda una serie de actividades positivas. Desgraciadamente, como se ha comentado también en la otra conferencia, desgraciadamente la Iglesia no está en el mejor momento de su publicidad. Parece ser que la prensa, lo que sea, saca siempre lo negativo que pueda encontrar. Yo considero que actividades como Cáritas, que efectivamente creo que es una forma de evangelizar, y otras muchas, el teléfono de la esperanza que se ha dicho ahora, pero quizá a nosotros, por humildad, por lo que sea, no dejamos ver las actividades que hacemos lo suficientemente. Yo creo que la mano derecha de la sociedad tendría que saber lo que hace la mano izquierda de la Iglesia y que se una a ella y que al menos la ayude. Porque desde luego, si somos invisibles, no evangelizaremos. Sí, un poco la línea que había planteado la compañera. Era ya la última, pero por favor, allí había un hombre con una barba que lleva toda la tarde perdiendo la mano y yo ya es que me siento... Bueno, yo me pongo muy nervioso. Bueno, me pongo de pie porque me sorprende mucho ver que va gente a Abga sin saber quién es. Y me gustaría que se levantara la gente para
saber quién es el que habla. Bueno, yo me llamo Tony. En cuanto a los pobres, yo tuve una experiencia hace unos años de parte de la Iglesia. Nos tocó, junto con otros hermanos, hermanos no de sangre, sino espirituales, de la Iglesia, de ir a casas concretas de gente pobre, pensando que la ayuda para ellos era una necesidad económica, ¿no? Y salí con una experiencia que no he tenido nunca en otro sitio. Resulta que lo que yo pensaba que era una ayuda para ellos fue una ayuda muy enriquecedora, muy impresionante para mí. Yo salí teniendo envidia de estas familias. Yo me acuerdo que estuve en una familia que, hablando con ellos, íbamos a su casa, gente muy necesitada, y íbamos a preguntarles cuál es su necesidad, qué necesitaban en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que era un matrimonio con unos niños, y la madre nos dijo, bueno, yo necesito solo, no sé si nos pidió leche o no sé qué nos pidió, algo para el día siguiente. Y yo la miré, le dije, ¿me da usted envidia? Me dice, ¿por qué? Digo, hombre, teniendo la opción de nosotros decirle cuál es su necesidad, pudiendo pedir otras cosas, ¿cómo solamente nos pide unos cartones de leche y no sé si pedía también, no sé, magdalenas o algo así? Digo, estoy impresionado. Dice, es que no me hace falta nada más. Y para mí, la palabra pobre no es solo la necesidad económica, material que pueda tener, es verdad que solo tiene, sino que para mí fue una palabra diciendo dónde está la esencia de la vida, ¿no? Yo me fui de ahí teniendo envidia de gente pobre, y tendría que haber sido al revés, porque los necesitados realmente son ellos, ¿no? Y yo deseaba poder vivir como ellos, y es lo que sigo deseando, en esta libertad. Es verdad que con unas necesidades, pero yo pienso que la palabra pobre, los pobres, tienen un significado muy importante para el cristiano, y es la esencia de lo que es Jesucristo en sí, vivir la vida como Jesucristo la vivió, ¿no? Y mi pregunta es si os habéis planteado, que me pongo muy nervioso, otra faceta de lo que es la palabra pobre, no solo una necesidad material, económica, sino la esencia de esta gente que vive en la pobreza. Para el cristiano, ¿qué significa? Aparte de estas necesidades que ya se sabe, pues que cada vez hay más, pero para mí la palabra, los pobres han tenido un significado esencial que ya digo, me salí de ahí y me salí envidiando su manera de vivir. Salí envidiando cuando yo fui a una gente que tenía una necesidad, y yo me fui envidiando cuando yo tenía trabajo, no sé, vivíamos bien, y me sabía, nunca me había pasado en otra casa. Puedo ir a casa de otra gente bueno, ya está. Esto es lo que, si os había planteado esta otra dimensión de la palabra pobre. Bueno, yo simplemente, en esos espacios del estar, va un poco por la línea que tú planteas, en ese espacio donde la gente también pueda verse como persona y pueda entender que tiene derechos, ¿no? Que ahí después lo trabajaréis con Sonia Olea. Yo simplemente ya para despedirme, decir que tenemos que aprender mucho a dejarnos tocar por los pobres, porque aprenderemos y será un verdadero encuentro evangelizador y transformador con el Señor. Muchas gracias a todos y me voy pitando para Sevilla.